Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a volver a Latinoamérica para leer a un escritor colombiano. Se trata del autor Tomás González, nacido en 1950 en Medellín, en la ciudad colombiana. Aunque su infancia la pasó en otra ciudad, la ciudad de Envigado, donde tuvo una relación muy cercana con quien fuera su tío, Fernando González Ochoa, un célebre filósofo colombiano de la época. Hoy en día la casa donde digamos que tanto tiempo pasaba en su infancia Tomás González con su tío Fernando es un museo dedicado a la memoria de su tío. Esta relación con su tío Fernando le llevó también a estudiar filosofía en la Universidad Nacional de Colombia, y después de culminar sus estudios empezó a coquetear con la literatura, primero a partir de la poesía. También trabajó como periodista y en 1983 publica su primera novela, titulada Primero estaba el mar. Inmediatamente después de la publicación de esta novela, decide viajar a los Estados Unidos, donde se radica y vive allí durante casi 2 décadas, primero unos años en Miami y después casi toda la mayor parte de ese tiempo en Nueva York, donde profesionalmente se dedica a la traducción del español al inglés. A poco del comienzo de este siglo, en 2002, la familia, él y su mujer y su hijo deciden regresar a Colombia, donde vive en la actualidad, actualmente en el estado de Antioquia. Su obra ya es bastante extensa, consta de más de 10 novelas, y este que tengo aquí en mis manos, Vista del Abismo, publicado recientemente en enero de este año 2026 por Alfaguara aquí en España. Este es su quinto libro de relatos. Él empezó su primera publicación en el campo de relato desde 1995, pero hasta, digamos, esta última década no es cuando empieza ya a visitar más con asiduidad este formato y alterna la publicación de algunas novelas con otros libros de relatos. Este entonces, Vista del Abismo, es el más reciente. Este es un autor que, a pesar de esta trayectoria de más de 40 años dedicados a la literatura, recién en estas últimas década y media es cuando empieza a obtener un reconocimiento internacional muy importante y es un nombre muy a tener en cuenta de las letras latinoamericanas actuales. Y yo como ejemplo quería leeros el cuento que abre esta colección, que se titula La casa partida. Hace 50 años, un matrimonio dividió su casa en dos para no tener que separarse del todo, pues se querían pero no se soportaban. La casa no sufrió cambios externos. La fachada no dejaba adivinar nada. Bellas ventanas antiguas, portón altísimo que se cerraba con una llave muy grande, una de las casas más apreciadas del lugar. La arquitectura se prestaba a la partición. Armados de tiza y metro, lograron un corte casi exacto en cuanto a distribución y metros cuadrados construidos. Como le temían a la soledad, los reconfortaba saber que el otro, en un espacio casi idéntico aunque opuesto, se mantendría siempre cerca. Durante la división con tiza y metro surgieron algunas peleas. La exhaustiva precisión de ella, su sentido de justicia, que por momentos lindaba con la falta de generosidad y de amplitud de espíritu, lo exasperaba. «Es que no hay que ser tan tacaño al medir», decía. Ella enumeraba entonces las muchas veces en que justamente él había sido el tacaño. Tenía excelente memoria y recordaba eventos recientes de mezquindad masculina y también los de hacía muchos años. Él se quedaba entonces en silencio, molesto, confundido, como si en un parpadeo le hubieran cambiado el piso al mundo. Dejaban de hablarse y de tocarse durante algunos días y de nuevo volvían a hablarse y a tocarse. La división propiamente dicha no les pareció empresa complicada, pues conocían en el pueblo buenos albañiles que reparaban o modificaban las mismas casas que otros albañiles, tal vez de su misma sangre, habían levantado hacía más de 200 años. Dividir el patio trasero fue lo más difícil. ¿Cómo podían valer lo mismo los metros donde estaba el aguacate o el zapote, dijo ella, que los del lado izquierdo, el que a ella le correspondía, en donde estaba el cilantro y demás? Él se resistió o fingió resistirse a la idea y al final terminó por cederle algún espacio a cambio de aguacate y zapote. Entonces negociaron, no sin complicaciones, los demás frutales e hicieron un cerco o partición bastante bien presentado en varas delgadas de guadua. En ciertas partes las varas se inclinaban paralelas hacia un lado, en otras se inclinaban hacia otro, y esto le daba muchos brillos y movilidad a la división, especialmente cuando le pegaba el sol que se filtraba entre los árboles. Para no tener que comer solos, en la partición de la cocina dejaron una ventana de postigos que en caso de necesidad o antojo se podía cerrar bien por los dos lados.
En cada uno había mesa de comedor, y sobre un pollo o encimera se ponían en la ventana las bandejas. Como no les gustaba la cabecera, el carpintero empotró la mesa paralela a la ventana y un poco corrida hacia la derecha, pues tampoco querían sentarse justo en el centro. Casi 2 años cocinaron por turnos. Entonces, durante un almuerzo, ella pareció querer decirle algo y no atreverse. Él había preparado frijoles con pezuña de cerdo, arroz blanco con arvejas que siempre le quedaban algo duras y jugo de mora, espeso como sangre de toro. Las arepas sí estaban deliciosas, dijo ella. Mirá, yo estaba pensando, ¿por qué más bien vos no te encargás de unas cosas y yo de las otras? Hablaban y se movían como si estuvieran en terreno minado. Él sabía que el problema era la calidad de su cocina, pero temía que ella lo dijera, por su propia reacción y el horrible desencuentro que podría sobrevenir si se hablaba de manera explícita de todo aquello. Ella lo hacía bien, pasable, pero no era una chef ni mucho menos, y a él se le daban los sarcasmos. Entonces dijo rápidamente que estaba de acuerdo y así, en el último segundo y como en el borde de un barranco, se zanjó el asunto. La mayoría de los trabajos de separación se hicieron en madera. Lo bueno del maestro Tulio, el carpintero, además de su destreza, era que se mantenía tan embebido y obsesionado con el trabajo, con su arte en este caso, que de parte de él no tenían que sufrir comentarios sobre la sensatez de la obra, como pasó con los albañiles. Tallaba su amada madera sin prestarle demasiada atención al cuadro general. Se usó buena madera, no la mejor, pero sí buena, y se pusieron celosías de rosetones labrados en varios sitios. Había una particularmente bonita, rectangular, de 4 rosetones sobre la ventana de postigos del comedor, así como celosías sencillas, pero ubicadas de modo que acentuaran las armonías de la luz y dejaran filtrar la silueta del otro lado, y el sonido. Él alcanzaba a oír el murmullo del rosario que ella rezaba por las tardes en su sala, y ella el raspar de la barbera cuando él se afeitaba en las mañanas. En la partición del solar dejaron una puerta escondida por un gran curazao de flores moradas que se había enredado en un naranjo, criollo, de los grandes, hasta hacerlo casi desaparecer. Por esa puerta se pasaba a la otra mitad de la casa y también había cerradura por los 2 lados. Tuvieron que desviar algunos centímetros la partición hacia el terreno de él para que pasara justo por el sitio donde estaban naranjo y curazao. Las pocas pero grandes naranjas del árbol aparecían de los 2 lados y se alcanzaban a ver entre el follaje de la enredadera. Ella insistió en compensarlo con algunos metros cuadrados de su parte del solar. Pocos meses después de terminada la partición y con la recién lograda independencia, él guardó para siempre la barbera en su estuche y se dejó crecer la barba, que se hizo áspera primero, se esponjó después y adquirió una suavidad que al sentir los dos en cualquier momento el irrefrenable impulso de cruzar el umbral, se juntaría con las suavidades de ella en una larga cadencia a la que por un buen rato no se le vería claramente el desenlace. En ese oleaje por el que se dejaban mecer, no con mucha frecuencia, pero sí con mucha intensidad, sus encuentros eran pocos y grandes, igual que las naranjas entre el curazao, el final terminaba siempre por hacerse acuciante e inaplazable y exigía otras posturas, otros ritmos. En algún momento los dos habrían querido que aquello se detuviera para no perderlo. No se detenía. Se unían muy bien y terminaban. Muchas veces ella perdía la conciencia, mientras que la de él se iba para una región a la que solo de esa forma se llegaba. Y al lograrlo todo, lo perdían. Lo perdían durante unos días y siempre lo recobraban. El mundo estaba en vilo. Una mañana muy temprano, un camión de las empresas públicas que cargaba una retroexcavadora se llevó por delante el alero de la esquina y dejó la calle llena de tejas partidas y otros escombros. La casa era ya de la empresa, que los había dejado quedarse hasta que tuvieran lista la del nuevo pueblo, pero ella, que no lloraba nunca, no pudo contenerse, y él la consoló lo mejor que pudo. Poco antes de que llegara el agua, harían desempotrar ventanas, celosías, rosetones, puertas y portón, y los llevarían a una finca bonita que él tenía en la vereda La Magdalena. La propiedad era una isla cuando el embalse estaba alto, península cuando estaba bajo, y se había salvado como de milagro. Solo 2 o 3 metros de su periferia quedaron bajo el agua. Ella estuvo de acuerdo con dejar las cosas en la finca, donde iban a estar seguras, pero exigió que las suyas se guardaran en un cuarto distinto de las de él. «Eso es mío», dijo. «Vos empezás a mezclarlo todo y después soy yo la que sale perdiendo. La memoria es lábil». Él trató de no enojarse por haber sido llamado poco menos que ladrón, y no dijo entonces «usted piensa que hago todo para aprovecharme», con lo cual una batalla campal sería inevitable.
Se quedó callado y el nubarrón de mal humor que había aparecido en su horizonte esta vez se disolvió sin consecuencias. Se fueron por fin y a la casa, entera otra vez, le anegaron sus metros cuadrados y los 200 y más años de su pasado, con casi 2 millones de metros cúbicos de agua. El sitio donde ellos tanto habían gozado. Los dos pensaban que desde su trasteo para otra mucho más pequeña en aquel pueblo que los de empresas públicas habían inventado, la vida sensual ya no era la misma. Lo hablaron incluso. Ella dijo que los clímaxes tan grandes que habían vivido en la casa algo tenían que ver con la exuberancia de ese curazao, que se mantenía todo excitado y florecido. Una belleza, pobrecito, dijo, se ahogó cundido de flores. Él pensó que el plural de ella se acercaba más a la verdad de los hechos y no quiso decirle que se decía los clímax. Eras mujer de muchos clímaxes, dijo en cambio. La nueva casa, pequeña, no se prestaba a particiones. Empezaron a pasar cada vez más tiempo en la finca hasta que se quedaron allá y vendieron la del pueblo. Habrían podido partir la de la finca, que sí se prestaba, pero ya no eran jóvenes. Compraron una lancha de 15 pies y motor de 20 caballos, en la que fueron durante algunos años a flotar un rato todos los viernes en la nueva represa, no tanto sobre la casa, pues ya no quedaría casi nada de ella, sino sobre la profundidad de lo que habían perdido. Al día siguiente de una de aquellas visitas, ella dijo que había tenido un sueño impresionante, pero no quiso contarlo. Solo mencionó que había sido sobre la casa. Se enfrascó entonces en un silencio largo, de todo el día, rarísimo en ella, y ya por la noche soltó de repente con voz indignada, al borde de las lágrimas: «Decime, ¿y nosotros? ¿Por qué fue que perdimos la casa, al fin de cuentas?». Este es el relato La casa partida, de Tomás González. Espero que os haya gustado.